En los últimos días se revivó una discusión de un tema que evidentemente divide a la sociedad, que es aborto sí, aborto no. Hay posturas para todos los gustos, digamos que acá no hay una postura única de algún partido, es una cuestión más bien individual de cada uno de los dirigentes y obviamente también eventualmente de los legisladores, si esto llega al Congreso. Vamos a hablar con Vilma Ripoll. Es una dirigente de izquierda, del MST Nueva Izquierda actualmente, que en su momento tuvo una postura bien clarita en relación al aborto y por eso la queríamos consultar. Vilma, un gusto, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por atendernos. Bueno, Vilma, ¿qué opina de este debate que cada tanto se reflota, pero nunca se llega a discutir seriamente en un ámbito, si se quiere, legislativo sobre la cuestión? Sí, que de verdad, mientras cada uno de las distintas posiciones o de los que reflejan distintas posiciones ideológicas alrededor del tema del aborto, el aborto se sigue haciendo. En este momento ya es un grave problema de salud pública porque hay 700.000 nacimientos y 500.000 abortos en el país y es la primera causa de muerte materna del aborto séptico, el que se realizan las mujeres en la más absoluta clandestinidad, y una causa de justicia social, porque las mujeres que mueren, en general, son las mujeres más jóvenes y las más pobres. Entonces, es un tema que mientras cada cual se toma su tiempo para hacer un debate que es absolutamente ideológico, las mujeres siguen muriendo, se mueren unas 300 o más, porque no se puede saber nunca bien, mujeres por año. Y la verdad que nosotros lo que queremos, ninguno de nosotros estamos a favor del aborto. Ojalá hubiera educación sexual en las escuelas para tener conciencia de cómo cuidarse, para saber cómo actuar, para saber qué significa, para poder actuar con madurez. No hay. En las escuelas públicas ni privadas hay educación sexual. Es decir, para decidir uno tiene que conocer, no hay. Después tampoco hay anticonceptivos, como dice las consignas de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, integrada por 200 organizaciones, que es la que presentó el proyecto inicial, que ya lleva 5 presentaciones sucesivas en distintos periodos parlamentarios. No hay anticonceptivos para no abortar. Es decir, tendría que haber en el sistema público acceso a atención personalizada, a saber qué anticonceptivo es para cada una, a tener un ginecólogo que sepa y que a uno lo siga y que pueda tener confianza, como todas las mujeres que me están escuchando saben que uno necesita tener esa confianza con el ginecólogo para poder hablar de cosas difíciles. Bueno, no, nada de eso sucede en los hospitales públicos en general y mucho menos en las salitas de los barrios, ni en provincia, ni en capital y en las provincias del interior tampoco. Entonces, el aborto es un camino, uno llega a un embarazo no deseado y la verdad que hay 500.000 mujeres por año que deciden interrumpir ese embarazo por una decisión personal. Entonces nosotros, la verdad, creemos que lo que hay que hacer, además de debatirlo, además de tratar de empezar a debatirlo en serio en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación, nosotros creemos que es un problema democrático, que es el derecho a decidir de un sector importante de las mujeres que consideramos que nadie puede imponernos un dogma para decirnos cuántos hijos tener, cuándo tenerlos, con quién tenerlos, cómo darles de comer. Entonces, nosotros consideramos que el derecho es para todos. Es decir, las mujeres que quieran tenerlos, la salida de una ley de derecho al aborto no les va a cambiar nada, porque la mujer que decida tenerlo, sí, lo que tenemos que exigir es que el Estado les dé todo, cómo tenerlo, cómo criarlo, dónde vivir, a qué escuela mandarlo, en qué hospital atenderlo. Y a las mujeres que decidamos interrumpir por la razón íntima que cada mujer sabe que lo hace, también la atención en el hospital, con las garantías, porque de verdad la situación que estamos viviendo es que las mujeres que deciden hacerse un aborto tienen que ir a lugares en donde la clandestinidad, que es la única consecuencia de haberlo penalizado, porque la penalización ya fracasó. Ripoll me contestó varias preguntas en una, ¿no? En esta presentación larga que hizo.
está bien, o sea, planteó muy claramente su postura. Le quiero hacer algunas preguntas puntuales ahora, ¿no? Dale. Usted creo que, por lo que entiendo, plantea que se debate el tema, pero dejando de lado algunos cuestionamientos por ahí ideológicos, morales y hasta éticos, y basarnos en cuestiones prácticas, es decir, lo que hoy está sucediendo en la Argentina. Me parece que va un poco más por ese lado, ¿no? Su postura en relación a aborto sí, aborto no. Por el problema ideológico está dividida la ciencia, está dividida la biología y están divididas las religiones. Hay por lo menos 6 posiciones distintas en la ciencia de cuándo empieza la vida. En lo religioso te diría que no hay 2 religiones que tengan el mismo criterio, porque hay algunas que consideran que como la vida empieza a los 4 meses, entonces de embarazo, entonces a partir de ahí prohíben el aborto. El 60% de las mujeres del mundo tienen cubierta ese derecho porque está legalizado el aborto, y eso está legalizado incluso en Italia, que es donde vive el Papa, a pesar de que la cúpula de la Iglesia Católica nos milite cotidianamente para negarnos ese derecho. Entonces, es un debate que ya se terminó, ya lo hicimos hace tantos años. Ahora, Ripoll no puede, nos vamos claro, a poner puede, de acuerdo. Yo creo no que nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que podría pasar algo, tal vez, digamos, al revés de lo que uno podría esperar. Yo creo, ¿no?, que en caso de aprobarse una ley a favor del aborto, finalmente lo que habría es tal vez más educación sexual más abierta y más disponible, y finalmente bajaría el número de abortos. Tal vez finalmente la consecuencia sea esa. Es que en todos los países donde se legalizó, nosotros con la campaña hicimos un estudio, lo que pasó fue exactamente eso. Al terminar con la hipocresía y la clandestinidad, de un hecho que de verdad genera muerte de mujeres, genera hijos no deseados, genera pibes de la calle, porque un hijo no deseado de un barrio popular no termina en una adopción. Eso es una mentira hipócrita que hacen para justificar una ideología. Los pibes no deseados y que no los pueden criar, terminan en la calle, no terminan adoptados por nadie. Entonces, o en la calle o en institutos que son terribles. Entonces nosotros, la verdad, creemos que en todos los lugares donde este debate se abrió, se debatió todo. ¿Por qué no educación sexual? ¿Por qué no anticoncepción a la mano de las mujeres para no quedar embarazadas? ¿Y por qué el embarazo no puede ser una decisión y tiene que ser una imposición social? El embarazo es una decisión, porque las mujeres no somos una incubadora. Las mujeres somos un sujeto que decide. Es más, cuando las mujeres nos separamos o cuando nos tenemos que ir de la casa de un violento, nos llevamos a los pibes, a los hijos. Y es más, hay un criterio social que si una mujer no se lleva a los hijos o en una separación no se los queda, es juzgada muy mal por el conjunto de la sociedad. Ahora, Ripoll, sí, es muy terrible la cifra que dio al principio y que repitió, ¿no? 500.000 mujeres por año que pasan por un aborto, muchas de ellas van a una clínica de doctor Cureta, no van a un médico recibido, y muchas terminan mal, ¿no? Sí, y mira, el aborto más o menos de calidad, así te lo digo, con la misma hipocresía con que te lo ofrecen las clínicas privadas, vale más de 10.000 pesos. Pensá cuántas mujeres de este país pueden gastar 10.000 pesos en hacerse un aborto. Primero saca la cuenta, 600.000 por año, por 10.000 pesos, la plata que mueven las clínicas privadas contra las que nadie va. Ni siquiera por supuesto, como son clandestinas, nadie controla la calidad de atención, nada. Las mujeres van ahí y algunas son una carnicería y bueno, es lo que pueden pagar. Pensá que si las más caras valen más de 10.000, las más baratas de 2.000 te brindan esa calidad de atención de salud. Entonces es eso lo que no puede seguir pasando. Ni el negocio clandestino, ni el riesgo de vida de la mujer que decide no llevar adelante un embarazo, ni que no se puedan hacer en los hospitales públicos como se hacen en el resto del mundo. Sí, son pocos los países como nosotros que no tienen ese derecho. Y bueno, dimos un paso con el fallo de la Corte, porque entonces las mujeres violadas ahora tienen el derecho. Pero por supuesto, el ministro de Salud, Mansur, no hizo el protocolo por el cual se establecen los mecanismos para que el hospital público lo pueda facilitar y establecer, y la mujer no tenga que ir a la justicia y dar vueltas por todos lados, incluso la propia policía, hasta poder llegar a ejercer ese derecho. ¿Por qué? Porque no están de acuerdo, entonces lo obstaculizan objetivamente. Y está obstaculizado ese derecho también. Es decir,
En los lugares, hace poco, una vez en el Hospital San Martín de la Plata y 2 veces en la zona oeste, en Merlo. En los hospitales hicieron objeción de conciencia institucional, porque era como que ninguno lo podía hacer. Entonces no lo hicieron. Entonces tuvimos que lograr las organizaciones de mujeres, sacar las mujeres, las chicas ahí internadas, jovencitas, violadas y embarazadas, algunas por su padre o padrastro, y llevarlas a otro lado porque se hizo objeción institucional. Entonces, nosotros queremos terminar con eso, porque vos sabés, que no sé si la gente sabe, que además de esas cifras de aborto y de nacimientos, el 80% de los de las violaciones son intrafamiliares. Ya no son de un violador que anda suelto por la calle, son el padre, el tío, el novio de la madre, el abuelo, el padrino. Entonces, es terrible. Qué duro, qué duro. Cuando se animen las chicas a poder decirlo, por ejemplo, yo estoy acá en Neuquén y hoy hubo, en Cipolletti, ahora, y hubo un juicio que está transcurriendo hoy. Yo fui a llevarle la solidaridad de una chiquita que un guardaespaldas de Bereltinec, el gobernador actual, era novio de la mamá y abusaba con amenaza de muerte de la nena, hasta que la nena un día se animó. No sabés lo que es el juicio, con toda la patota del gobernador y todos los patoteros esos, intimidando a la familia de la nena. Es decir, todo el mundo, hubo movilización, hay una... Así, cada vez que tenemos que defender un derecho, tenemos que hacer una movilización de los organismos de mujeres. No puede ser, el Estado tiene que responder. El Estado tiene que responder tomando la verdadera historia de lo que nos pasa a las mujeres y más con el crecimiento de la violencia que existe. No puede ser. Entonces, Vilma, yo le quiero agradecer este contacto. Evidentemente esto da para muchísimo más. Dejamos planteado el tema. Me parece que esto es una discusión que arranca y que hay que seguir dando, ¿no? Porque evidentemente da para mucho. Pero yo te quiero decir que lo que nosotros queremos es un derecho que no obliga a nadie, como pasó cuando se debatió la ley de divorcio, que decían que todo el mundo se iba a divorciar. Y lo único que logró la ley de divorcio es que se normalice una situación que era de hecho, que eran las nuevas familias que se habían formado de gente que ya se había separado, que eran los míos, los tuyos, los vuestros, las familias actuales. Entonces, eso nadie le impone a nadie, pero no podemos permitir que por un dogma que nos imponen, por una ideología que ni siquiera comparte el total de la ciencia, tengamos que morir en la clandestinidad. Vilma, un gusto, gracias por su testimonio, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Entérate antes. Baja la aplicación de Infobae.